Sí, mencionaba estos testigos que testifican contra nosotros, contra ti, contra mí, contra toda persona, que son la creación. Nuestro cuerpo es un testimonio del daño que nosotros hacemos a este cuerpo perfecto que Dios creó. Por eso existe la muerte, por el daño del pecado. El daño del pecado nos hace seres que estamos separados de la vida. Y el daño que hacemos a nuestro cuerpo, a la creación, a toda la creación de Dios, bueno, eso testifica contra nosotros. Mencionaba tu conciencia y hay un pasaje que el apóstol Pablo en una autoexaminación muy transparente delante de Dios, como para confesar que él era un pecador. Lo extendió mirando a su conciencia y este texto te va a ayudar a ti y a mí para que entendamos lo que la conciencia tiene guardado para hablar en contra de nosotros. En este pasaje hay expresiones que hablan de esa autoexaminación y autocondenación. Dice en el libro de Romanos capítulo 7, a partir del versículo 14, dice, porque sabemos que la ley es espiritual. La ley de Dios mira al espíritu. La ley no solo ve tu exterior o la apariencia de lo que tú eres. No, la ley mira lo que hay en el interior del hombre. La ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Vendí mi vida para satisfacer todos los deseos del pecado. Es la razón por la cual disfrutamos y nos complacemos en el pecado, porque esto es lo que hemos hecho. Yo soy carnal, vendido al pecado, a cambio de placeres, de vanidades, de satisfacciones, a cambio de disfrutar el pecado, la vanidad, el orgullo, la soberbia, tantas cosas que estuvimos dispuestos a hacer para satisfacer el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, mas no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Bueno, este aborrecimiento es la presencia de la conciencia. Algo que no está bien, que no es justo, que no es verdadero, que no es limpio, que no es santo, que no es digno de alabanza. Todo eso hago. Lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es, en mi ser, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es una confesión. Por eso, cuando llega el arrepentimiento, le decimos a Dios, perdóname, he pecado contra ti, contra tu creación, contra mi prójimo. Perdóname, soy un delincuente, un criminal que estoy bajo condenación. Perdóname.
Bueno, así es como dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Eso es confesar, soy un pecador, un criminal ante la justicia de Dios. Por eso el juicio de Dios nos espera. Así que yo mismo con la mente quiero servir a Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Soy esclavo, estoy atado al pecado, pero no dejo de darme cuenta que hay algo que me dice que el mal está en mí, que lo que aborrezco, eso hago. Y expresa como un lugar de reposo y de descanso y de respuesta a su gran necesidad. De eso está hablando este mensaje, la necesidad de recibir a Cristo. Y el apóstol Pablo expresa esto en Romanos 7:24, miserable de mí. Eso es la condición de un pecador, miserable. Esa es la condición de vida. Miserable significa que no hay nada bueno en ti, que el mal está en mí, que todo es condenable, reprobable, aborrecible. Es la triste condición de ser pecador. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, este ser de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Bueno, el apóstol Pablo también llegó un día al punto de quiebre. Él se arrepintió de todo lo bueno y lo más bueno que había en él, porque ese era su gran pecado, una soberbia terrible de creer que era una persona muy justa y muy buena. Cuando el Señor Jesucristo vino delante de él y se le apareció personalmente, vio la gloria de la santidad, de la verdad, de la justicia, del amor, de la bondad, todo representado con un resplandor de gloria. Y Pablo preguntó, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús al que tú aborreces y al que odias. Y desde entonces fue el punto de quiebre para el apóstol Pablo. Entonces, estamos hablando de lo que es la gravedad del pecado. Y esto refleja la gran necesidad de tener a Cristo en tu corazón, como lo testificó el apóstol Pablo. Bueno, ahora vamos a ver un enfoque más que apunta para conocer esta gran necesidad. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Bueno, ya dijimos que te hace sentir miserable, una miseria, y tu conciencia no te deja escapar. Todo tu orgullo, toda tu suficiencia, toda tu bondad, todo no te deja escapar, porque queriendo hacer el bien, haces el mal que no quieres. Lo que aborreces, eso haces. Bueno, una de las consecuencias más altas y que causará es, si ahora en este mundo el pecado te mantiene separado de Dios, cuando partas de este mundo, así quedarás, partirás a la eternidad separado de Dios para siempre. Por eso vamos a ver que el tiempo que Dios nos da en este mundo, quizás has cumplido años y más años en tu vida y has seguido alojándote en tus propias respuestas,
No, yo no creo en eso, yo no necesito eso. La indiferencia, la incredulidad, la irresponsabilidad de enfrentar una gran decisión para salvarte. Bueno, una de las consecuencias es una separación eterna de Dios. En Romanos 6:23 nos da una definición drástica. Es letal, fatal esta descripción. El pago del pecado es muerte. Bueno, esta vida es una vida de miseria que no te permite disfrutar la vida. Pero la gran buena noticia es que cada día tú tienes una oportunidad abierta donde Dios te quiere recibir, te quiere aceptar, te quiere incluir en tu gloria. Pero una vez partiendo de este mundo, ya no hay oportunidad. Ya sellaste tu corazón para siempre. El pago del pecado es muerte, muerte eterna, separación eterna de Dios, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, terriblemente esta es la condición de todo ser humano. Tú habrás oído que Jesucristo murió por todos, que Jesucristo murió por los pecadores, que Jesucristo murió para salvarnos. Esa es la gran verdad que ha flotado en el ambiente día a día. Jesucristo murió por los pecadores, Jesucristo vino para salvarnos, Jesucristo es el Salvador del mundo. Bueno, porque no hay diferencia y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sucede? Que Dios nos da esta vida como oportunidad y nos la da por instantes, un instante, otro instante, otra hora, otro día, otro mes, otro año, y va pasando esa vida de oportunidad para elegir si yo quiero permanecer separado de la gloria de Dios. Esto es muerte. No hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y sigue diciendo en Primera de Corintios 6, 9 y 10, estamos viendo las consecuencias eternas. Pasa esta vida y después de la muerte viene la eternidad. Y la eternidad está dirigida a dos lugares. Uno es al cielo, a la gloria de Dios. Y el otro lugar para la eternidad es el infierno. Es inevitable ir a uno de esos dos lugares, según lo que nosotros hayamos decidido aquí. Dice respecto de esas consecuencias en las Escrituras, en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay oportunidad para los injustos, los que están bajo el juicio de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. No hay lugar, no hay herencia para ellos. No serán tomados en cuenta para recibir las bendiciones eternas de Dios. No heredarán el reino de Dios. Y también en otro texto, en Apocalipsis 21:8, dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Después de partir en un estado de muerte separado de Dios, la muerte segunda es la muerte eterna. Y dice, tendrán su parte, lo que ellos ganaron, lo que ellos quisieron, lo que ellos quisieron atesorar. Bueno, ellos van a recibir su parte en el lago de fuego. Y también dice Apocalipsis 20:15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Bueno, el libro de la vida es para los que aceptaron, los que recibieron esta oferta, esta manera de arreglar el problema de su pecado. Jesucristo. Jesucristo es la providencia, la provisión, la solución para evitar ese juicio que hará que recibamos el castigo que merecemos. Vida eterna. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, en este mundo Dios nos concede la oportunidad de cambiar el destino eterno, hacer la paz con Dios, pedir perdón, recibir a Cristo y dejar que Él viva en nosotros la vida que agrada a Dios. Él puede hacerlo y por eso también es otra razón por la que tú necesitas recibir a Cristo. Entonces, el libro de la vida es los que están inscritos, es los que se salvaron, los que recibieron a Cristo como su Salvador. También hay un versículo en la Biblia, en Primera de Juan 5, 11 y 12, dice así, y este es el testimonio. Dios nos ha dado ese testimonio, y Dios lo ha dicho. Este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Textualmente es lo que dice estas palabras. El que tiene al Hijo tiene la vida. ¿Qué quiere decir? Ya no hay muerte. Ya no hay muerte eterna. Hay vida eterna. Pero eso viene porque Cristo lo trae a nosotros. El testimonio de la cruz habla de eso que ofreció Él para poder arreglar el problema de nuestro pecado. Pero en la misma medida, el testimonio de su resurrección habla que Él nos abrió las puertas del cielo para ir a la gloria de Dios. Permítanme. Bueno, la buena noticia ante este grave problema. Muchos piensan que el pecado es algo para asustarlos, algo para que no vayan más allá del camino de sus pisadas donde están yendo. Pero el pecado es una terrible maldición, una marca que marca una vida degradada de la dignidad con la cual Dios creó al hombre. Su dignidad ha sido destruida, mancillada. Eso es el testimonio de lo que el uso que se ha dado a la vida que Dios nos dio. La buena noticia es el Evangelio de Dios en Cristo Jesús. El Evangelio es esto, una buena noticia. Cuando nosotros merecemos, cuando hemos ganado una parte en el lago de fuego,
que es la muerte segunda, donde ya no hay retorno, no hay cambio. Bueno, si el pago del pecado es muerte, esa es la sentencia que existe. El pago del pecado es muerte. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, aquí están las dos opciones. Te quedas en un estado en el que el pecado entró en el mundo y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si quieres quedarte en ese estado, el pago del pecado es muerte. Pero la voluntad de Dios con la cual Él nos creó, nos dio el ser que tenemos, eso no fue su propósito. Su propósito es llevarnos a la gloria eterna, a su lado, compartir la eternidad y la gloria de Dios. Ese es el deseo de Dios, pero Él no puede decidirlo por ti. Dios nos dio un libre albedrío para elegir qué queremos hacer con nuestra vida. Y hasta el momento en que una persona no quiere recibir a Cristo en su corazón, él está eligiendo quedarse con el pecado, con sus consecuencias, quedarse hasta lo último, hasta la eternidad. O bien cambiar la actitud, cambiar tu decisión y recibir a Cristo en tu corazón. Esta es la buena noticia. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Está planteado como en Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Dios deja abierta la libertad de elegir. Si tú quieres estar con Dios, debes aceptar el regalo que Dios te da. De eso vamos a hablar en esta parte. Si leímos anteriormente, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, somos justificados gratuitamente por su gracia. Gracia es un don inmerecido. Es un regalo que tú no puedes adquirir por ti mismo, sino que Dios te lo da. De esa manera Dios nos amó, que nos dio a su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Pero para llegar a ese estado necesitamos que la justicia de la ley de Dios quede cumplida. Nosotros no podríamos. La ley solamente nos puede ofrecer condenación, juicio y condenación. Pero la gracia nos ofrece ser justificados. ¿De qué manera? Aquí lo dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Esto habla de la cruz. Dios propició, Dios llevó a cabo un acto, un hecho para hacer posible que tú no recibieras el castigo y que la ley del Dios juez justo quedara cumplida. En otras palabras, Cristo ofreció su sangre derramada en la cruz. La vida de la carne en la sangre está. Y Él derramó su sangre, que es su vida, como un pago ante la ley de Dios, para que nosotros fuéramos redimidos. Y cuando tú crees y aceptas
ese sacrificio a favor tuyo, reconociendo tu necesidad, que solo Él tenía la vida santa, sublime, que podía cubrir el pago de tus pecados y de los míos y de todo el mundo. Bueno, lo voy a leer de nuevo. Siendo justificados gratuitamente. No tienes que pagar, sino aceptarlo. Solamente, gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago. Redención es pago. Mediante el pago que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Así es como tú deberías haber venido a mí. Cristo no merecía morir. Él no murió porque mereciera morir. Él murió para depositar su sangre como un pago por nosotros. Entonces, esa es la medida que la ley de Dios reclama. Una vida tan perfecta y tan santa como la de Jesús. Y Él la puso a tu favor y al mío. Esa es la explicación de por qué Él murió en la cruz. Eso es lo que Dios propició. Es la manera como Dios pudo arreglar el problema de la separación por causa del pecado. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar esto es la justicia cumplida. Si tú no tienes una vida para ofrecer a Dios como la de Cristo, eres injusto. La Biblia dice, ¿qué no sabes que los injustos no heredarán el reino de Dios? Injusto es que la justicia te condena. Pero Dios manifestó de esta manera su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Verdad? Dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Cuál es este tiempo? El tiempo que estás viviendo, el tiempo de esta vida. Este paréntesis en el plan de Dios se llama vida temporal, vida terrenal. En este tiempo de esta vida terrenal, manifestar en este tiempo su justicia, con el fin de que Él sea el justo. Solo Él puede juzgar, solamente Él puede liberar de la culpa. Y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces el juez justo ha castigado el pecado, el tuyo, el mío, el de todo, cada pensamiento, cada mala actitud, cada mala palabra, cada mala conducta, todo fue cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Entonces, Él justifica, justificado es aprobado, aprobado por la ley. El sello de justicia va en tu corazón porque el que te justifica vive en tu corazón. El que trae las huellas de los clavos en sus manos y en sus pies está en tu corazón. Dios ve que la justicia de Dios fue cumplida por medio de Jesús en ti. Y esta es la manera, es la buena noticia, la oportunidad. Dice, ¿qué tan lejos está esta justicia? Bueno, esta justicia está en tu boca y en tu corazón. Que si tú confesares que Jesús es el Señor, el que venció la muerte, el que venció el pecado, el que venció a Satanás, Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás
salvo, porque con el corazón se cree para recibir la justicia y con la boca lo confesamos para salvación. Como aquellos samaritanos que dijeron, nosotros hemos oído y sabemos verdaderamente que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo. Bueno, hemos de llegar a ese punto. Yo te comparto que yo tomé esa decisión desde que yo estaba en mi juventud, a la edad de 27 años, decidí recibir a Cristo en mi corazón. Y han pasado los años con esa justificación, con esa paz con Dios, y por eso te puedo hablar de esto. Yo soy un testigo de esta justicia, cómo Dios arregló el problema que me separaba de Él. Cristo vive en mi corazón. Bueno, yo te invito que si tú quieres considerar este mensaje, estas palabras, tú puedes solamente, así lo dice el texto en Romanos 10:9, que en tu boca y en tu corazón está la palabra que hemos oído, que si tú confesares con tu boca que Jesús es el que venció todo, el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca lo confesamos para salvación. Bueno, tú puedes hacer una oración, yo te guío, tú repites las palabras que voy a dar y considerando que tú quieres cambiar el destino de tu vida y el destino de tu eternidad y poner ese lugar inscrito en el libro de la vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a hacer esta oración. Oh Dios, en este momento no podría ignorar o ser indiferente o ser incrédulo y tampoco ser irresponsable para no conocer esta gran necesidad que tengo. Yo confieso, como Pablo también lo confesó, que el pecado está en mí, que el mal está en mí, que hay una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado. No puedo hacer el bien que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y yo también puedo decir, como Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y en este momento yo puedo ver esa buena nueva, esa luz que se ve a la salida del túnel. Gracias doy a Dios por Jesucristo. En este momento yo quiero confesar que soy un pecador, que he pecado contra ti, oh Dios, muchas veces, de muchas maneras, a veces hasta abominablemente lo he hecho. He escarnecido todo lo bueno que tú has hecho. Me he hecho amigo del pecado. Perdóname, soy miserable. Perdóname, me arrepiento con todo mi corazón. Quiero salvarme, quiero ser salvo. Y en este momento creo claramente que Jesucristo entregó su vida santa y sublime, su sangre derramada en la cruz por causa de mis pecados. Él no merecía la cruz, yo era el que merecía esto. Creo que su sacrificio es lo que puede ser aceptado por ti como el pago de mis pecados. Y acepto ese pago que Él
dio a mi cuenta, pero también creo que Él resucitó y que Él vive habiendo vencido todo, habiendo vencido la corriente de este mundo, habiendo vencido el pecado, a Satanás, la muerte, y su resurrección testifica que Él es el Señor. Y yo quiero que Él venga a vivir en mi corazón. Señor Jesucristo, así como lo he entendido y así como lo he sabido, que tú eres mi Salvador y mi Señor, entra a mi corazón. Quiero que vivas en mí para siempre, porque yo no quiero estar más en esta vida de miseria, de pecado y sin esperanza. En este momento quiero que vivas en mi corazón. Quiero ser limpiado de todos mis pecados que la ley de Dios me condena. Creo que tu sangre puede limpiar para siempre todos mis pecados y creo que en tu resurrección tú me has abierto un lugar allá en el cielo para que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Vive en mi corazón, Señor Jesucristo, para siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues quizás necesitas oír otra vez detenidamente este mensaje. Y si hiciste esta oración, bueno, Dios la ha oído en el cielo y Él pone un sello, justificado. Y el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. La fe es esto, darlo por hecho, que Dios lo hizo. Dios te bendiga.